Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bien, pues fíjate que se publicó ayer en el diario oficial el esperado decreto que podría dar una importante energía, un importante respiro al sector de la construcción, porque se ha prometido el reajuste de contratos del Ministerio de Obras Públicas con las constructoras. Esto ha llegado, por lo menos respecto de Claro Vicuña Valenzuela, tarde, porque Claro Vicuña ya ha declarado su quiebra, incluso judicialmente. Pero hay otras, varias, a lo menos 95 empresas que tienen riesgo inminente de dejar las obras y que con esta medida del gobierno podrían salir adelante. Por eso queremos profundizar en este tema y estamos en contacto con Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en su capítulo penquista. ¿Cómo está, Bernardo? Buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por conversar con nosotros. ¿Qué significación tiene esta decisión del Ministerio de Obras Públicas respecto de la cual ya se había conversado, pero que ahora ya es oficial, en tanto cuanto el decreto está publicado en el diario oficial, valga la redundancia, presidente? Sí, mira, Álvaro, lo que pasa es que yo creo que el significado es bastante bueno para nosotros, para la industria, porque evidentemente aquí se estaba cometiendo una gran injusticia. O sea, habían contratos que venían desde atrás en pesos no reajustables, y eso con un 14, casi 14% de inflación y con más de un 30% de alza de los materiales básicos en la construcción, evidentemente significaba una pérdida notable para las empresas y la imposibilidad de seguir adelante con las obras, que en definitiva son obras que van a la ciudadanía y van a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y evidentemente eso es un perjuicio no solo para la empresa, sino que para las personas y para la ciudadanía en general. La verdad es que sí, la verdad es que esta modificación del reglamento del Decreto Supremo 75 del Ministerio de Obras Públicas, que es este decreto 177, ¿no es cierto?, viene un poco tarde, eso es verdad. Pero evidentemente valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno en este sentido. ¿Por qué dice Bernardo, que llega tarde? A propósito Llega del tarde porque CBB. Sí, pues, ya llega tarde porque ya hay empresas bastante complicadas. Estamos en un periodo de crisis. Nosotros venimos diciendo esto desde hace años, desde el año pasado que estamos diciendo de que esto se venía. Y la verdad es que yo creo que la quiebra de Claro Vicuña fue como la señal que a lo mejor estaba esperando el Estado, digamos, en este sentido, para poder hacer lo que debería haberse hecho mucho antes. En definitiva, estas esperas, esta burocracia estatal nos ha generado este problema. Es cosa de ver, por ejemplo, el Estado, digamos, hizo un gran esfuerzo para poner un 10% de garantía en los créditos hipotecarios para las personas. Y así, en el fondo, un poco paliar el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Y eso necesita un reglamento. Y ese reglamento todavía no se hace, entonces no se puede aplicar estas iniciativas que hace el Estado y que son, en el fondo, van de cierta forma a mejorar la gestión y a mejorar, en el fondo, las posibilidades que tienen las personas de, por ejemplo, adquirir una vivienda. Pero lo que pasa es que uno dice, asignarle toda la responsabilidad al Estado, a uno puede parecerle injusto o inapropiado, y lo digo porque cuando se obtiene una licitación, digamos, las condiciones de la licitación están a la vista tanto del oferente como también del propio Estado. Entonces ahí hubo un error compartido entre la empresa que acepta los términos y el Estado que los propone y finalmente los hace exigibles. Entonces, a mí me parece que asignarle toda la responsabilidad al Estado podría ser algo injusto. No sé qué piensa usted de eso, Bernardo. Yo creo que aquí no hay responsabilidad de nadie. Aquí no hay errores ni del Estado, porque ni de ni la empresa ni el Estado quiso que pasara lo que está pasando, digamos, esta crisis que hay mundial. Claro, aquí no hay errores. El problema es que evidentemente hay algo que es una emergencia. O sea, la pandemia no la esperaba nadie.
y la pandemia asociada a todos los problemas económicos, digamos, y la crisis económica que se dio, crisis social, económica y de todo tipo, tampoco era algo esperable. Entonces, todos los contratos contemplan, en algunas de sus cláusulas, Sí. que en periodos de excepción, ¿no es cierto?, hay medidas excepcionales. Y qué más excepción que la pandemia que duró 2 años y que todavía sigue en el fondo. Entonces yo creo que aquí efectivamente no es endosarle la responsabilidad ni a uno ni a otro. Yo creo que aquí hay una excepción que hay que asumir y que en el fondo tenemos que asumirla entre todos los chilenos, así como lo están asumiendo otros países. O sea, los países desarrollados hicieron este cambio sabiendo que venía mucho antes. Okay. Y la verdad es que nosotros nos demoramos un poco nomás. Estamos hablando con Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción. Hay algunos asuntos que están pendientes a propósito de la publicación de este decreto. Por ejemplo, es que el Estado no va a actuar motu proprio, sino que lo hace a partir de la postulación de las empresas, que van a tener que demostrar que efectivamente hay un perjuicio, un detrimento, a propósito del alza de los materiales. Y esta plata recién llegaría después del 31 de marzo. Por lo tanto, hay un horizonte de tiempo bastante largo todavía y entre medio pueden pasar muchas cosas, ¿o no? Sí, la verdad es que uno de los problemas fundamentales de las empresas es en lo que se llama el flujo de caja. Digamos, si no tenemos flujo de caja, si no hay recursos para pagar a las personas, a los subcontratos y al resto de las empresas asociadas, la construcción mueve muchas empresas, mueve muchas personas. En general son más de 55.000 puestos de trabajo. Entonces hay asociadas empresas de transporte, proveedores, subcontratistas. Entonces si no hay la plata suficiente o los recursos suficientes para pagar, evidentemente genera problemas. Este procedimiento, digamos, que impone el decreto es voluntario, o sea, uno tiene, la empresa o el dueño de la empresa tiene que hacer una solicitud, digamos, y cumplir ciertos requisitos para recién suscribir un convenio. Y esto lo puede hacer hasta el 31 de marzo, efectivamente, entonces las platas van a llegar después. Ahora, no es toda la plata ni toda la diferencia. Aquí hay un procedimiento que tiene un límite, o sea, la devolución o la diferencia, digamos, de la reajustibilidad del contrato no puede superar el 20% del monto total del contrato, restando las utilidades. O sea, se restan las utilidades y ese monto que es neto, digamos, ahí puede llegar hasta un 20%. O sea, no es que vaya a la empresa a tener toda la diferencia, digamos. Pero evidentemente esto de todas maneras ayuda. ¿Pero eso ustedes lo estiman suficiente o no? ¿O les hubiera gustado más? Bueno, sí, lo ideal hubiera sido que fuera toda la diferencia, pero como usted dice, hay que compartir responsabilidades y estamos dispuestos a compartirlas, pero en forma proporcional, digamos. Y ese es el tema, porque en este momento estamos compartiendo el 100% de la responsabilidad. Oye, y había otro punto de discordia, no sé si de discordia, pero de aspiraciones, y es aquel vinculado con los estados de pago. Es decir, ¿a partir de cuándo se aplica esta reajustabilidad del estado de pago? ¿De qué mes? Entiendo que es de septiembre del 2021 en adelante, ¿verdad? Y ustedes querían que fuera incluso el 2020. Bueno, la pandemia empezó en marzo de 2020. Exacto. Y esto se aplica solo para obras desde el 1 de septiembre de 2021, o sea, más de un año después. Y eso evidentemente también trae ciertos prejuicios. Pero bueno, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, digamos. Sí. Y evidentemente esto es un avance importante que el Ministerio de Obras Públicas de cierta forma admitió después de bastante conversaciones y peticiones al respecto, y después de que han sucedido cosas como las quiebras. En este momento, por ejemplo, en la provincia del Biobío, o sea, la región del Biobío, hay alrededor de 54 empresas que totalizan más de 105 obras comprometidas. Eso significa que esperamos un reajuste, digamos, del 20% total en la región para estas empresas que debería bordear los 50.000 millones. O sea, no deja de ser una cantidad de dinero importante para las empresas. O sea, solo en Concepción hay 20.000 millones comprometidos. O sea, Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción,
estamos hablando de 105 obras que en la región del Biobío podrían eventualmente ponerse el término anticipado, digamos, o tener problemas. Sí. Eso es mucho. Sí, es mucho. Ahí y eso significa más de 50 empresas. Entonces, aquí no se trata de proteger ni ayudar a las empresas, aquí se trata en el fondo de hacer algo que es justo para las empresas en el sentido que tuvimos una emergencia y esa emergencia no se ha asumido como tal y la responsabilidad en 100% estaba siendo para las empresas. Y este problema no es solo con las obras MOP. En este momento, tanto el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Obras Públicas generaron estos mecanismos para poder reajustar, pero hay más de 194 obras de infraestructuras que no son MOP, MINBU, que son del gobierno regional y que también están con el mismo problema. ¿Y qué va a pasar ahí? Eso totaliza más de 7.000 millones de pesos en reajuste y hasta el momento no lo hemos solucionado. Yo creo que vamos a tener que generar alguna salida, digamos, junto con nuestro gobernador, junto con las autoridades para poder ir de cierta forma paliando estos problemas y lograr salir adelante. Estamos viviendo una crisis que tenemos que, digamos, capear. ¿Y hay algo adelantado con el gobierno regional? Porque 7.000 millones de pesos es harta plata. Me imagino que ahí las empresas que están comprometidas deben ser medianas o pequeñas, porque deben ser obras relativamente pequeñas. ¿Qué tipo de obras son para poder entender de qué se trata, Bernardo? Son obras en el fondo que tienen que ver con infraestructura pública, claro. Son obras medianas y pequeñas. De hecho, es importante decir que la Cámara Chilena en Concepción, la Cámara Chilena de Construcción, no tiene de entre sus socios a grandes empresas. O sea, nosotros somos pequeña y mediana empresa, la mayoría. Entonces también hay que entender que aquí no se trata de grandes empresarios que tienen mucha espalda para responder sobre estos temas. Claro, la bicicleta tiene un límite, digamos, no es posible la bicicleta permanente, digamos. Claro, y efectivamente, y de hecho lo dijimos en algún momento, a veces más que los reajustes, a veces es mucho más importante pagar a tiempo. ¿No es cierto? El Estado tiene una burocracia tan compleja que en definitiva muchas veces los pagos de los estados de pago se demoran 3 hasta 8 meses. Y eso genera un perjuicio bastante importante en las empresas. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con la ley del pago a 30 días, Bernardo? Hoy me está haciendo hablar más de la cuenta, Álvaro. Esa es la idea. Lo que quiero, bueno, lo que pasa normalmente es que hay ciertas costumbres, por así decirlo, ya no son buenas costumbres, como dice el programa, en que los ministerios y los entes estatales solicitan a las empresas no facturar hasta que ellos le den la pasada, digamos, y eso significa que ya la ley de los 30 días no corre. Pues si yo no puedo facturar los 30 días, ni siquiera puedo factorizar una factura, digamos. O sea, entonces ahí hay un tema que son temas internos, pero que en definitiva son los que van generando los problemas fundamentales en el ejercicio y en la industria de la construcción, que no solo involucra construir, digamos. Claro, lo que pasa es que todo ese tipo de cosas, estos llamados problemas internos, son los que en definitiva hacen que la ley se transforme en letra muerta. Así como cuando hay una ley que no tiene reglamento y que si no hay reglamento la ley no se puede aplicar, finalmente toda esta burocracia que uno aprende a conocer cuando está metido en el sistema es la que hace que todo se frene. Entonces ahí es donde hay que ponerle empeño para que se destrabe. ¿Cuánto tiempo? En eso estamos. Yo creo que el gobierno en general y el Estado, las autoridades han sido bastante comprensivas y nos están escuchando. Estamos tratando de resolver esos nudos que hay en todos los procesos. En eso estamos. Bernardo Suazo, fíjese que dentro de todo este panorama, que la verdad que la entrevista ha sido periodísticamente muy interesante porque ha dado cifras que son preocupantes y que además son locales, lo que uno siempre echa de menos, porque habitualmente nosotros tenemos mucha información, pero toda la información es de Santiago, obras a nivel nacional, y por lo mismo me gustaría quedarme en el ícono de la incapacidad del Estado y en general de la región del Biobío el ícono de la ineficiencia y de la incapacidad, que es el puente bicentenario Patricio Aylwin. Ver este puente que llega hasta la mitad y que no termina, y que ahora con Claro Vicuña va a quedar botado, y que haya tenido que destruirse el terreno para evitar que vuelva a ser tomado y empezar con el tema de la erradicación, que fue tan largo
y tan doloroso para muchas personas. ¿Cree usted que haya alguna empresa que vaya a estar interesado en participar de la licitación para terminar este asunto? Bueno, a ver, cuando pasan este tipo de cosas... Porque esto es un asunto inédito, digamos, o sea, yo creo difícilmente ha pasado antes. Bueno, el tema fundamental es que cuando pasan este tipo de cosas, como siempre nosotros decimos, el problema de relicitar y el problema de rearmar toda una licitación simplemente sale más caro. Sí. Así de simple. Por eso tratamos en su momento de que no pasara lo que pasó con Claro Vicuña, de que en el fondo se hicieran los estados de pago que se necesitaban para que tuviera el flujo de caja necesario, pero no pasó de esa forma, digamos. Y evidentemente cuando uno hace una licitación de nuevo, ya los costos van subiendo. Yo creo que esto no es que haya o no haya una empresa dispuesta, simplemente aquí el Estado o el gobierno de turno va a tener que poner más recursos, así de simple, porque la empresa que se arriesgue a terminarlo, evidentemente va a proteger su patrimonio y va a proteger su gestión en esta obra. Entonces yo creo que van a haber empresas interesadas. El tema es cuánto va a costar, ¿no? Y cuánto ya ha costado poder llegar a empalmar con el puente, ¿no? Oiga, yo sé que a lo mejor usted me va a decir que lo estoy haciendo hablar de más, pero la autoridad política dice que en octubre del próximo año podría reiniciarse la obra del puente Bicentenario y la tercera etapa del corredor de la avenida Colón. Desde la visión de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cuándo cree usted que efectivamente podrían reiniciarse los trabajos? Así digamos, hablando la verdad, digamos. Bueno, yo espero que sí sea, de todas maneras. El tema aquí no somos nosotros, no es la Cámara ni las empresas. El proceso y el procedimiento depende única y exclusivamente del Ministerio de las Públicas y de la gestión del Estado, porque estos contratos tienen que después tomar uso razón, sí. ¿no? O sea, tomar razón en Contraloría, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Hacienda. Yo creo que el problema fundamental en nuestro país es la excesiva centralización. El centralismo nos está complicando. En algún momento, tanto el gobernador, que yo creo que ha sido una pieza importante en este momento en la agilidad en la gestión, digamos, de nuestra región, y ha sido una pieza importante en este accionar para lograr una descentralización efectiva. Dijo en algún momento, yo es necesario de que las obras, ¿no es cierto?, sean dirigidas y priorizadas desde la región. Sí, claro. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que la verdad, el problema fundamental es que Santiago es el centro y en definitiva es de donde se comandan. Ni siquiera es solo el tema que tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto? Santiago es en definitiva el que arma la licitación, sí, claro. Entonces eso ralentiza mucho los procesos. Entonces sí, yo creo que el tema es más bien estructural, eso es lo que quiero decir. Sí. ¿No? Bernardo, fíjese que mientras nosotros conversamos nos llegan WhatsApp de auditores que muestran la enorme congestión vehicular que hay entre San Pedro y Coronel, hacia allá y hacia acá. Hay un taco feroz, nos cuentan auditores. Y mientras tanto nosotros conversamos, en Santiago se está tomando la decisión de construir un metro que va a llegar hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez. O sea, una cosa larga, digamos, grande. ¿Qué pasó con el metro en Concepción? Le pido que sea más o menos breve en su respuesta porque se nos fue el tiempo. El metro para Concepción, que impulsó la Cámara. Bueno, estamos en eso todavía. Nosotros no hemos dejado de impulsar el metro en Concepción y en definitiva en este momento estamos consiguiendo de que se reactualice el estudio de prefactibilidad que se hizo en algún momento en el 2017 y lograr de cierta forma iniciar o dar el puntapié inicial desde el punto de vista del Estado en el tema de la tercera línea, por así decirlo, para Concepción, porque nosotros ya tenemos un biotren que lo que necesita es mayor frecuencia, necesita mayor eficiencia y necesita a lo mejor más estaciones también, pero lo que estamos pensando es que cómo llegamos con el biotren, ¿no es cierto?, al centro de la ciudad donde es más demandado el transporte. Entonces, la verdad es que es un tema que estamos trabajando
que a lo mejor no le hemos dado la relevancia porque estamos metidos en otros temas también, pero no lo hemos dejado de lado. Yeah. Y de hecho el taco hacia San Pedro, yo hemos dicho muchas veces, o sea, tenemos que generar la ruta Piedemonte, es una ruta que se puede concesionar, donde no hay en el fondo placas fiscales comprometidas, por lo tanto, yo creo que las personas de San Pedro, de Coronel, de Lota, se merecen, digamos, de cierta manera, así como se merecen los santiaguinos las nuevas líneas del metro hasta el aeropuerto, se merecen tener una vía que les dé mayor calidad de vida. Bernardo Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, que en buena costumbre. Que esté muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Alberto. 8:30 de la mañana.